Bendecido sea el nombre eterno del Señor. Primeramente, expresar nuestro agradecimiento a Dios por concedernos esta oportunidad de estar reunidos en su nombre para adorarle, para agradecerle al Señor todo lo que hace por nosotros, cada instante, cada día, en su misericordia tan grande que Él ha tenido para con nosotros. Nos sentimos muy felices y agradecerle a Dios también, al ungido de Dios, nuestro hermano José Benjamín Pérez y a nuestro hermano Billy Pérez, que nos dan esta oportunidad de poder saludar a nuestros hermanos en toda la América Latina y el mundo entero. Es un privilegio para mí muy grande que ellos me conceden. Y mi responsabilidad es leer estos porcentajes que ellos me han permitido leer para que nos estemos al tanto de cómo va el movimiento de la carpa catedral. Eso es un privilegio muy grande, poder cooperar con ese proyecto del cual nos habló el hermano Branham, del cual nos habló tanto el hermano William, y en el cual ha estado trabajando el ungido de Dios fuertemente en esa realización y que está siendo usado hoy para traernos esta revelación tan grande del séptimo sello, la revelación de los truenos, que nos está dando esa fe de transformación en Irak. Eso es algo muy grande. Lo que Dios está haciendo en esta carpa, bueno, ya Dios lo había profetizado, tanto por el hermano Branham como por el hermano William. Pero hoy esa profecía se ha hecho una realidad. Y por lo tanto, felicito a todos aquellos que continúan allí en este trabajo de la gran carpa catedral. Esto es un privilegio muy grande. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos. Primeramente, agradecerle también al Señor por esa actividad tan hermosa que tuvimos ayer. Fue algo extraordinario. Todo ese mensaje que nos trajo el ungido, un alimento extraordinario, un mensaje revelador. Y agradecido a Dios porque Dios nos permitió oírlo, estamos desde el mero principio. Estuvimos escuchando desde que Billy comenzó el culto hasta que lo terminó. Y fue algo grande para nosotros sentir la presencia de Dios en medio de nosotros a través de su palabra. El grupo de pastores que tuvieron y después al terminar, pues estuvimos oyendo el video que nos mandó el hermano José Luis Salcido sobre su construcción, ya que el ungido de Dios nos los autorizó que lo pasáramos. Y yo creo que sí vale la pena respaldarlo en ese trabajo que él está haciendo ahí esforzadamente con ese grupo pequeñito. Pero Dios lo ha ayudado, ha estado ayudándolo y hay pastores aquí que lo han ayudado, el hermano Luis Gómez y otros pastores le han metido la mano y eso indica que están todos unidos como un solo cuerpo, como un solo pueblo. Somos un solo redil, el redil es el redil del Señor.
Bueno, estábamos tan contentos de poder también saludar a los pastores que vinieron. Ayer tuvimos acá a los hermanos del Paso. Fue un gozo poder saludar al hermano Samuel, a Enrique y a su familia, a su mamá, a sus hijos. Para mí fue algo grande poder saludar al hermano Julián y María. Para mí son unos milagros andantes. Esa gente vive por milagros. Y Dios los sigue usando. Y siguen detrás del arca, detrás de la palabra. Ahí están de pie, delante del Hijo del Hombre. Eso es una bendición muy grande, poder saludar ahí al hermano Francisco Sandoval, poder saludar al hermano de Nogales también, y todos los hermanos que estuvieron reunidos allí. ¿Quién más fueron? Guillermo, el hermano Payén, que estuvo también ahí con nosotros ayer. Qué bendición tan grande. Y el hermano Bernardo. Todos estos pastores tuve la oportunidad de saludarlos personalmente y oírles ese testimonio de cómo se sienten felices en haber sido escogidos por el Señor para recibir esta luz que es la que nos está preparando y guiando a las promesas del Señor. Bueno, le doy gracias a Luis por todas sus atenciones y por todo ese aprecio y el aprecio con todos los hermanos que vienen. Nos sentimos muy agradecidos a Dios por haber venido hasta acá y pedimos que cada uno de ustedes reciba una bendición muy especial y que especialmente permanezcan, como nos decía el ungido, no se salgan debajo de esas alas. Esas son las alas que dice la Biblia, estando bajo las alas del Omnipotente. Y las alas del Omnipotente son el ministerio de Moisés y Elías. Que no se salgan debajo de esas alas. Que ahí es donde tenemos la protección. El hermano José Benjamín Pérez nos los comparaba como la gallina cuando tiene los pollitos allí y hay tempestad y hay lluvia y algún pollito quiere salirse debajo y ella con el pico le da su cocorronazo y lo mete para adentro. No te salgas porque aquí debajo de esas alas, bajo las alas del Omnipotente, bajo las alas del Señor, bajo las alas del ministerio de Moisés y Elías, está la luz que tú y yo necesitamos. Debiéramos de ser agradecidos. Dios nos concedió, como le decía yo a los pastores con quien hablaba ayer, sentirnos agradecidos que Dios nos concedió poder ver, conocer, aceptar, creer y recibir con todo nuestro corazón esa bendición que Dios tenía predestinada para este tiempo. Bueno, mi responsabilidad es leerles estos porcentajes para que sepamos cómo va cada uno. Increíblemente, Cuba tomó la delantera desde el principio y continúa en primer lugar con un 692%. Cuba nos dio un ejemplo aquí muy grande. Canadá está en el segundo lugar con un 247, quiere decir que Canadá ya duplicó su meta.
Puerto Rico también duplicó su meta y es un motivo de agradecimiento porque Puerto Rico es una iglesia. Sin embargo, esa iglesia duplicó su meta con un 203.60%. Alemania duplicó su meta con un 200%. Nicaragua está en el número 5 y casi duplica su meta. Llegó a un 198. Por un pelito nada más. No llegó a duplicarla. Y todavía faltan 4 semanas. Antigua y Barbuda está en el número 6 con un 197%, que también casi duplica su meta. Aruba está en el número 7 con un 195.60%. Está ahí a punto de duplicar su meta. Italia está en el número 8 con un 182%, subió. Para esta semana Venezuela está en el número 9 con un 162.26. Para Venezuela es buenísimo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y por supuesto agradecemos la ayuda de algunos hermanos que nos han metido la mano de otros países para lograrlo. Costa Rica está en el número 10 con un 155.54. Trinidad y Tobago está en el número 11 con un 152.50. España está en el número... Trinidad y Tobago está en el número 11, pero España está en el número 12, con un 139.40. El Reino Unido está en el número 13 con un 135%. Estados Unidos está en el número 14 con un 133.77. Por lo menos ya cubrió su meta y está con el fin de duplicarla. Guatemala está en el número 15 con un 126%. Brasil está en el número 16 con un 116.57. Suecia en el número 17 con un 115. México en el número 18 con un 110.59. Y eso es buenísimo. Ya llegó a su meta. Y vamos a subir un poquito más con la ayuda de Dios. Con lo que yo veo, el esfuerzo que están haciendo ustedes, vamos a subir. Que Dios bendiga a todos los que están cooperando con esa meta de México, porque México es el país que tiene la meta más alta. El Salvador está en el número 19 con un 109.15, con un 109.18. Honduras está en el número 20 con un 107.64. África también llegó a su meta. El África está en el número 21 con un 107.10. Colombia también llegó a su meta. Está en el número 22 con un 105.77. Ya Colombia superó su meta. República Dominicana está en el número 23 y ya llegó a su meta también, 101.60. Holanda también llegó a su meta. Está en el número 24 con un 101.50. Bolivia está en el número 25 con un 95.67. Ecuador
está en el número 26 con un 87.50. Chile está en el número 27 con un 83.04. Argentina está en el número 28 con un 79.76. Italia está en el número 29 con un 73.90. Perú está en el número 30 con un 67.18. Panamá está en el número 31 con un 54.85. Paraguay está en el número 32 con un 51.04. Uruguay está en el número 33 con un 45%. Belice en el número 34 con un 42% y Bélgica en el número 35 con un 34%. Pero lo importante para nosotros es que todos están trabajando en favor de esa gran carpa catedral. Ya estuvimos viendo ayer, estuvimos leyendo cómo nuestro hermano William nos decía en varios mensajes que era en esa carpa donde se iban a oír los truenos, y los truenos es el mensaje de su segunda venida. Y también nos decía, en unas partes que estuvimos viendo ahí, oyendo, del hermano William, que en la carpa se iba a conocer completamente la manifestación del séptimo sello. Así que en esa carpa es donde se iba a ver plenamente, dice, la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor es nuestra única esperanza. Ya nos los había dicho varias veces William Soto, ¿verdad? La única esperanza para nosotros es que apareciera esta segunda venida del Señor, porque con la segunda venida del Señor nosotros teníamos los mensajes del hermano Branham, teníamos los mensajes del hermano William, pero ven ustedes que ahora en este ministerio de enseñanza bajo carpa es que nosotros hemos podido recibir, entender, que se nos ha abierto los ojos para ver las grandes cosas que habló nuestro hermano Branham y nuestro hermano William. Era en este tiempo cuando estas cosas se hicieran realidad, cuando estas cosas se materializaran, se hicieran presentes, cuando nosotros podríamos entonces ver, entender todo este misterio de la segunda venida del Señor. Se nos habían pasado por alto muchas cosas que oímos del hermano Branham y estaban allí, y del hermano William y estaban allí. Pero una vez que llegó el tiempo, la materialización, el cumplimiento, entonces esa palabra, al ser hablada, al sernos dado todas esas escrituras del hermano William, del hermano Branham, nos despertaron y nos hicieron ver la realidad y nos pusieron en línea con la bendición. Nos encaminaron completamente hacia el camino de la victoria, de la bendición. Eso está en el cumplimiento del séptimo sello, de la segunda venida del Señor. Es algo sencillo, pero muy grande. Dios lo ha hecho de una manera tan sencilla que por la sencillez no pudieron entender que Jesús, ese carpintero de Nazaret, ese constructor, era el que venía para hacer la obra más grande
en favor de la historia de la raza humana. No lo pudieron ver, no puede ser este. Tiene que ser una persona más importante. Pero para Dios, ese era el más importante. Porque en él hizo toda esa obra de redención. Pero luego, en su segunda venida, viene toda la obra de reclamación. Y ahí está lo más grande. Por ahí estaba leyendo, anoche me dieron el 3 de agosto. Y ahí estuve leyendo cómo ese título de propiedad, al pasar a un hombre aquí en la tierra, entonces es cuando se puede efectuar el reclamo. Estaba leyendo por ahí en la página 23 y en la página 24, cómo ese reclamo no se podía hacer hasta que ese título de propiedad no viniera aquí a la tierra y se lo comiera un hombre. Y ese hombre recibiría la orden de volver a profetizar, de volver a hablar. Y en esa palabra, en esa profecía, dando a conocer justamente lo que él se comió, lo que está en él, ese título de propiedad pasa también a nosotros. Y nosotros entonces, con el título de propiedad, que lo estamos recibiendo de la boca del ungido, es que podemos reclamar no solamente el derecho a la vida eterna y al rapto y transformación, sino que podemos reclamar también nuestra salud, podemos reclamar también todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Podemos reclamar todo porque ya nosotros lo tenemos, lo hemos recibido, lo hemos creído, lo hemos oído. Y al oírlo de la boca del ungido, eso llega a nuestro corazón, se hace una realidad en nosotros y podemos hacer el reclamo. Y lo podemos obtener. Así que es algo muy grande. No queremos quitarle tiempo al ungido de Dios, pero esta parte que estuve leyendo ahí en la página 23 y la página 24 nos muestra a nosotros que ese título de propiedad ya está aquí en la tierra y está siendo dado a todos los hijos de Dios, para que con ese título podamos reclamar todo lo que se perdió en el huerto del Edén. Es algo grande. Lo que tenemos es algo grande. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie para recibir a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez, el ungido de Dios para este tiempo final. Con nosotros. Gracias a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, qué bendición tan grande hemos tenido, tanto la palabra que nos trajo el ungido. Fue una bendición muy grande. Yo creo que fue más de 2 horas, ¿verdad, Gerson, lo que nos dio, lo que nos trajo el ungido de Dios hoy? Como 1:53. Pero mire qué maravilloso. Como el hermano, ahí el reverendo José Benjamín Pérez, nos mostró en qué forma se estaba identificando delante del pueblo. Pues él nos mostró, se estaba identificando con la palabra que habló Dios a través de William Branham, esas profecías que no podían caer por tierra, con lo que habló Dios a través de William Soto Santiago, esas profecías
que no podían caer por tierra, y con la Biblia ahí se estaba identificando. Si ustedes buscan en la Biblia, se van a encontrar que Jesús se identificó de la misma manera. No lo pudieron ver la gente de aquella época, ¿no? Y no lo creyeron, pero se estaba identificando. Él dijo: escudriñen las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el Padre es el que me identifica, dice, por la palabra. De mí escribió Moisés, ¿ve? De mí escribió Isaías. Entonces, con la Escritura se identificaba, y ellos no lo podían ver porque no tenían ojos para ver. Que realmente en las Escrituras, si las escudriñaban, encontraban que esas Escrituras hablaban de esa persona. Y esa era la palabra de Dios para ese tiempo. Ellos no lo pudieron recibir, pero Él se identificó, fue con la Escritura. ¿Y con qué se está identificando hoy? Hoy nos lo dijo clarito ahí el ungido de Dios. Mira con qué me estoy identificando. Nos mostró aquí con estos mensajes que habló nuestro hermano William Soto Santiago, que nos habló de esto y de lo otro. Mire lo que nos habló el hermano Branham. ¿Acaso esa palabra iba a caer por tierra? No. Tenía que cumplirse en su debido tiempo. Y luego con la Escritura, porque en la Escritura dice el mismo hermano Branham que el séptimo sello aparece desde el mero Génesis. Viene hablando Dios del misterio de la segunda venida de Cristo. Y si ustedes buscan en la Biblia, se consiguen que más habló Dios de la segunda venida de Cristo que de su primera. Ve todas las parábolas de Jesús. Cuando estaba hablando, cuando el Hijo del Hombre venga, estaba hablando, era de la segunda venida. Ya Él estaba allí, pero estaba testificando. Cuando Él venga será como en los días de Noé, será como esta manera, será de aquella. Ya nos estaba mostrando todo lo que sería la segunda venida de Cristo. ¿Con qué se iba a identificar? ¿Con qué se está identificando el mensajero? Se está identificando con la Escritura. Si ustedes quieren conocer un profeta, conózcanlo por su mensaje. Su mensaje será escritural. Será lógicamente escritural. Bueno, y miren todo lo que nos dijo hoy nuestro hermano William, que pudiéramos leer muchas porciones que yo estaba rayando allí, de lo que él nos habló, que todo depende de ese tema que él usó, todo depende de la palabra de Dios, todo. La creación, ¿cómo fue hecha la creación? Dijo Dios, sea la luz, primer día, pero dijo Dios el segundo día, y ustedes ven que las 7 días de creación o los 6 días de creación, dijo Dios. Aún para el hombre dijo, y dijo Dios, hagamos el hombre, lo habló. Entonces era una obra de la palabra, toda la creación. Y todo la palabra, con lo que Dios hizo, toda la obra de Dios fue siempre con su palabra. Cuando mandó a Moisés, que Moisés dijo, pero ¿cómo puedo yo, Señor, un hombre sin ninguna influencia, sin ningún ejército, sacar a tu pueblo de en medio del yugo del ejército más fuerte que existe en el mundo? Porque era el ejército más fuerte en ese momento, el de Faraón. Él dijo, yo pondré mi palabra en tu boca. ¿Te das cuenta? Yo pondré mi palabra. El Señor dice, no te preocupes que yo voy a estar ahí contigo. Pues si el Señor está con nosotros, tenemos la victoria
asegurada. Yo voy a estar ahí contigo. Pero la manera que le dijo fue, yo pondré mi palabra en tu boca. No necesitas ejército, no necesitas fuerza. Lo que necesitas es la palabra que habla mi espíritu. Porque el espíritu, la palabra de Dios es espíritu. Y la palabra de Dios es vida. Entonces es mi palabra. ¿Cómo hizo Elías? Lo mismo. No vendrá lluvia ni rocío siquiera, sino por mi palabra. Ven ustedes. Y cuando llegó el momento en que ya él se cumplió, que las tribus de Israel regresaron y dijeron, Jehová es Dios, no Baal, Jehová es Dios. Entonces él, después de eso, le dijo al siervo, dile a Acab que corra, porque una grande lluvia suena. Habló la palabra. ¿Ven? Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, oró a Dios que viniera la lluvia y lo habló, y así fue. Y todo fue hecho por la palabra de Dios. Esto es lo que nos está hablando el hermano William. La creación de las edades de la iglesia fue una palabra hablada para cada iglesia, para cada edad. Y con la palabra Pablo engendró a los creyentes de esa edad. A la Biblia lo dice. Ellos se pueden tener muchos años, pero yo los engendré con la palabra. Era la palabra que salía del trono de Dios. Y así fue con Ireneo, así fue con Branham, y así fue con William. Y así es hoy con los hijos de la palabra. Porque esta es la edad del reino. Somos engendrados por esa palabra. ¿Ve qué es lo que está haciendo esta obra en toda la América Latina hoy? No está haciendo otra cosa sino hablando la palabra. Y esa palabra va a ser todo eso que ustedes ven que está siendo hablado. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Así que, mis amados hermanos, para mí ha sido un gozo muy grande y un privilegio haberme encontrado acá con ustedes en estos días, poder ver esa bendición ayer, poder oír tan precioso y hoy este mensaje tan maravilloso que nos ha traído el ungido de Dios. Estamos agradecidos y agradecidos con todo lo que ustedes han hecho, con ese amor, con ese aprecio, con ese cariño que nos han tratado. Yo pido a Dios que les recompense grandemente y me he sentido muy feliz aquí en medio de ustedes y pido que la gracia de Dios, que el amor de Dios y su poder les conceda todas las peticiones de su corazón. En el nombre eterno de William, que así sea hecho. Dios me les bendiga. Vamos a dejar, así como empezamos hoy, Luis, con las palabras de nuestro hermano William Pérez, y así empezamos el culto, así mismo lo vamos a terminar. Lo dejamos a él que nos despida delante de la presencia del Señor. No es que nos despida delante del Señor, seguimos con el Señor, pero de la presencia de esta actividad nos ponemos de pie y dejamos con nosotros a nuestro hermano William Pérez. Amén y amén y amén. ¿Tiene alguna palabra? Bueno, que la bendición del Todopoderoso sea sobre cada uno de nosotros, que su presencia siga con nosotros. En el eterno nombre de William, así se ha hecho. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes han hecho.
Estoy muy contento y muy feliz. ¿Ah?